Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando García Brán. Soy alumno de la licenciatura ejecutiva de la Universidad del Valle de México, en la actualidad en psicología, de la materia neurología o bases neurológicas de la conducta del profesor Amílcar Ibarra. El día de hoy vamos a revisar el mapa conceptual de lo que es la neurología del comportamiento masculino. Vamos a desglosar algunos conceptos que pueden ser muy importantes para poder comprender algunas partes de la conducta y algunas partes de los trastornos de la conducta del comportamiento masculino y por qué van a ser importantes desglosar estos conceptos para poderlos entender más adelante. Bien, ¿cuáles son las bases biológicas de la conducta masculina? Primero que nada, para poder entender la conducta masculina, vamos a tener que entender que dentro de sus bases biológicas tenemos una hormona muy importante que es la testosterona. La testosterona es una parte importante del ciclo pentano perhidrofenantreno, que son las hormonas esteroideas. Pues estas hormonas esteroideas están basadas en más o menos 19, 20, 21 carbonos. Estas se van a formar alrededor de un plan bioquímico en el cual se van a formar otras hormonas, como por ejemplo, si agregamos o quitamos carbonos, esta se va a formar el estrógeno, la androstenediona o la progesterona, dependiendo de qué cantidad de carbonos se le quitan o se le pongan. Por eso vamos a ver qué tan importante es la cantidad de carbonos para poder más adelante, o tal vez en alguna otra presentación, hablar de lo que son las bases bioquímicas de la testosterona o de la parte hormonal en cuanto al comportamiento masculino. Bien, ¿cuáles son las estructuras cerebrales relevantes? Vamos a tener el eje hipotálamo, hipófisis, testículo. En este caso tenemos una hormona que se llama hormona estimulante de gonadotrofinas, la GnRH, que va a estimular al hipotálamo y a la hipófisis para producir dos hormonas principalmente. La primera va a ser la FSH o la hormona folículo estimulante, que va a ser la hormona que va a estimular al testículo para producir espermatozoides. Yo les digo mnemotécnicamente, FSH es espermatozoides, para que se acuerden que la FSH es la que los produce. Cuanto a la LH, la hormona luteinizante, que también va a ser estimulada por la hormona gonadotrofina estimulante, va a producir testosterona pero en los testículos. Entonces FSH y LH. Pues el eje hipotálamo, hipófisis, testículo son las bases biológicas de estas estructuras cerebrales relevantes que posteriormente forman un eje que va a estimular posteriormente el área de las gónadas, que van a hacer producir unas hormonas masculinas, por lo que hablamos previamente. ¿Cuáles son las partes del desarrollo biológico o desarrollo neurobiológico masculino? ¿Cuál es la parte del comportamiento masculino que va a ser observado, que va a ser imitado, que va a tener un carácter de un comportamiento tal? Como tal, vamos a tener un neurodesarrollo con una identidad personal que va a estar basada desde el nacimiento y desde antes en concepción embriológica por la acción de la testosterona y la producción de una hormona gonadotrofina estimulante que estimula la LH, la FSH, estimula el testículo, produce testosterona y produce una hormona que se retroalimenta sola. ¿Qué hace? Si aumenta, ya no se produce. Si disminuye, aumenta su producción. Por eso es una hormona que se retroalimenta sola. La infancia. Dentro de la infancia vamos a tener características desde la primera infancia o la vida intrauterina, donde se van a marcar algunos parámetros diferentes del comportamiento masculino o femenino. Desde la parte infantil vamos a ver en cuestiones embriológicas en qué áreas, en qué momentos del embarazo se producen unos valores mayores de esa hormona testosterona. Posteriormente vamos a ver que se aumentan también al momento del nacimiento en gran medida, provocado por la estimulación que puede tener al momento de que tiene el aumento de prolactina, que se secreta al momento de la lactancia. La prolactina va a tener un papel importante entre la regulación de la testosterona también. En cuanto a la infancia, posteriormente los niños van a tener un comportamiento dado relacionado con el comportamiento masculino, que más adelante vamos a ver, relacionado con la competitividad, con la socialización, con ciertas partes del desarrollo del pensamiento, desarrollo mental, con esas funciones neurológicas que van a ser más complejas, más y más, y también van a tener un principio importante relacionado con la testosterona. Si no existe testosterona, no existe una gran importante parte del desarrollo a nivel de la corteza cerebral. Entonces la testosterona va a funcionar como un coadyuvante necesario para la formación de un desarrollo importante a nivel cerebral.
Posteriormente, en la edad adulta, vamos a ver cambios importantes más relacionados con caracteres sexuales, tanto secundarios como primarios. El aumento del vello, el aumento de la masa muscular, el aumento de la síntesis proteica, el aumento del tamaño de los testículos, el aumento del tamaño del escroto y la epitelización de ciertas áreas, no solamente de las áreas faciales, sino vamos a ver aumento del vello, por ejemplo, a nivel corporal, a nivel abdominal, a nivel genital principalmente, también a nivel perineal y en zona de nalgas y glúteos, pero el resto de toda la economía también se va a ver importantemente afectado. Esos cambios también van a tener importantes cambios a nivel de la hormona tiroidea, con cambios importantes en la estructura y anatomía de nuestra manzana de Adán, por ejemplo, o en la cavidad de las hormonas tiroidea y paratiroidea, que van a tener un cambio importante de acuerdo a la estructura. También cambios importantes a nivel de la epífisis o el cierre de los huesos. Si una testosterona aumenta, puede aumentar también la velocidad en la cual el cartílago se cierra prematuramente, o al contrario, que no se cierre, como en el caso de las personas que tienen gigantismo o acromegalia, que también existe un cambio importante a nivel de sus hormonas, tanto la del crecimiento, que se va a regular con la de la testosterona. Posteriormente, en la edad adulta, en la edad geriátrica, el hombre va a tener un cambio importante que se llama andropausia. En la andropausia, los niveles de hormona testosterona bajan considerablemente, o la producción de esta testosterona va bajando considerablemente, o su producción merma o cambia en cuanto a su composición. Por lo tanto, el cuerpo no tiene la misma capacidad de recibir esta testosterona y cambias a nivel cerebral, a nivel cognitivo. Se pierde la velocidad, se pierde la socialización, se pierde cierta competitividad, se pierde cierta agresividad que está relacionada con la testosterona, que si bien está comprobado que no está directamente relacionado con una mayor agresividad y mayor violencia, sí es más probable que una persona con baja testosterona tenga una menor actividad y una menor respuesta de tipo agresivo, de tipo violento. En cuanto, por ejemplo, al impacto del entorno, las hormonas masculinas van a tener también un impacto relacionado con el entorno. Por ejemplo, una persona que se desenvuelve en ambientes donde existe una mayor cantidad de actividad física, por ejemplo en el ejército, por ejemplo, o una persona que realiza deporte de forma constante, también va a depender del tipo de deporte que realice, la cantidad de testosterona que puede aumentar en su cuerpo. Por ejemplo, un deporte más o menos pasivo, que pudiera ser así como el ciclismo, pudiera tener, además de esa pasividad, de todas maneras una gran cantidad de estimulación de la hormona luteinizante, por lo tanto una mayor cantidad de producción de testosterona. Como el caso del culturismo, el hecho de producir una mayor necesidad de aumento de síntesis proteica, una mayor necesidad de consumo calórico, también aumenta la producción de testosterona. Pero hay que fijarse bien, porque en ocasiones también hay cuestiones que al momento de aparentar aumentar más testosterona, en realidad está disminuyendo nuestra capacidad para que los receptores puedan absorber esta. Funciones cognitivas como atención, memoria, lenguaje, orientación, todas estas van a tener un importante desempeño relacionado con la testosterona. Si no hay testosterona, disminuye la atención, disminuye la memoria, el lenguaje se modifica, cambia o es más lento, la orientación espacial, orientación de volumen, es mejor en cuanto a mayor aumento de testosterona. Por eso hay ciertas profesiones, ciertas situaciones más relacionadas con los varones, dado estas situaciones o ciertas paradigmas que se tienen en relación a las funciones cognitivas. Va a haber otras que van a estar mermadas mientras exista aumento de testosterona, pero no es la mayoría de las ocasiones, al contrario son las excepciones, porque la mayoría de las veces estimula un mejor desarrollo neurológico y cognitivo. Bien. La memoria, la función de la testosterona a nivel de memoria es muy importante, porque sin la acción de la testosterona a nivel de ciertos tejidos, como el tejido cerebeloso, disminuye la capacidad de atención y retención. En cuanto, por ejemplo, funciones cognitivas importantes en cuanto a atención. En cuanto a la atención, la baja de testosterona también disminuye importantemente la atención. Procesamiento emocional. La testosterona también nos va a ayudar a modificar la manera en la que percibimos el entorno y nos podemos relacionar con el entorno. ¿Cómo reaccionamos a distintos estímulos? Por ejemplo, en el concepto de socialización se habla de que la testosterona es una hormona que tiene la capacidad de socializar. También fomenta un poco el egoísmo, pero también fomenta la socialización a través del fenómeno de la competitividad.
La competitividad genera de todas maneras fenómenos neurológicos importantes o fenómenos de socialización importante. Entonces en la testosterona se ven estos fenómenos de socialización y fenómenos de competitividad que fomentan en realidad el desarrollo neurológico del varón. En caso de la competitividad, precisamente estimula al hombre, estimula al varón a producir una mayor cantidad de testosterona, una mayor cantidad de actividades relacionadas con la competitividad. Bien, ¿cuál es el impacto del entorno entonces en cuanto al procesamiento emocional y los comportamientos asociados? Generalmente la testosterona se va a asociar a ciertas conductas, por ejemplo, de fuerza, de protección, ¿sí? De producción también. ¿Cuáles son los trastornos neuropsicológicos masculinos? Estos trastornos neuropsicológicos van a estar relacionados con un aumento importante de la testosterona o una disminución importante a nivel de testosterona. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia se habla de que tienen ciertos valores de testosterona aumentados. Esto no está comprobado del todo porque hay variaciones en los estudios, pero en su mayoría existe una mayor cantidad de producción de testosterona en los pacientes con esquizofrenia. El síndrome de testosterona baja. El hecho de que el paciente o una persona tenga la testosterona baja también lleva a situaciones relacionadas con falta de atención, de memoria, pero también relacionadas con la baja motricidad, el bajo movimiento, y por lo tanto está asociado a la depresión. Entonces un aumento de testosterona pudiera estar relacionado con una mayor actividad y una disminución importante de testosterona relacionada con la depresión. Por lo tanto, se habla, por ejemplo, de una persona que entra a la andropausia, es más probable que sea más propensa a deprimirse por la falta de testosterona o porque algunas de las hormonas testosterona que tiene en su cuerpo se empiezan a convertir en estrógeno por acción de las aromatasas o en algunas otras hormonas. Bien, ¿cuáles son esos trastornos neuropsicológicos masculinos? Por ejemplo, en el caso del síndrome de Klinefelter, que es un síndrome genético relacionado con alteraciones importantes en la testosterona, pero también va a tener cambios a nivel físico, como tanto también va a tener cambios a nivel psicológico y psicofisiológico. Entonces, por lo tanto, va a tener una disminución